Bienvenidos, nos encontramos en la unidad didáctica Comportamiento Organizacional e Inserción Laboral. Soy la licenciada Nelly de los Milagros Ferré Castro. Veremos la actividad de aprendizaje 4, identificando el conflicto y la negociación. Exactamente, abordaremos el conflicto. En su definición, Pérez y Pérez de Guzmán cita a Boulding, que menciona que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Casamayor detalla que un conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de otra. Bedoya, Caravedo, Moreno, Ormaechea y Jomans también definen el conflicto como una situación en la que dos o más actores perciben tener objetivos mutuamente incompatibles y utilizan acciones para persuadir o neutralizar a la otra parte. A partir de las definiciones revisadas, se puede establecer tres componentes de un conflicto. En el componente 1, hace referencia que en un conflicto ninguna parte tiene suficientes recursos como para alcanzar sus objetivos por sí solos. El componente 2 implica que, frente a una situación de conflicto, las personas involucradas perciben sus objetivos diferentes entre sí. El componente 3 surge cuando las personas involucradas en el conflicto muestran un comportamiento de confrontación entre ambas partes. Hay que diferenciar el concepto de conflicto con problema, que es una dificultad que se presenta, sin embargo, no hay un otro que es percibido como obstáculo. Crisis, momento de conflicto donde se alcanza un alto grado de intensidad. Violencia, forma de actuar para causar daño a las personas o a la propiedad. Tipos de conflicto. En los tipos de conflicto según sus causas, tenemos conflicto de información, conflicto de intereses, conflictos estructurales, conflicto de valores y conflicto en las relaciones. Veremos el conflicto de información. Este tipo de conflicto se origina cuando a ambas partes le falta la información necesaria para tomar decisiones correctas. Este tipo de conflicto muchas veces genera interpretaciones equivocadas sobre la situación. Ejemplo, Juana y Jorge, docentes del programa de estudios de industrias alimentarias, están elaborando la planificación de clase de la semana. Juana le muestra un horario a Jorge. Él, al revisarlos, le comenta que no es el mismo que recibió hace unos días y se cuestiona sobre la validez de los horarios. En el conflicto de intereses, ese tipo de conflicto se origina cuando una o más partes creen que para satisfacer sus intereses deben sacrificarse los de la otra parte. De igual manera, todos tienen intereses personales, por lo que es inevitable que, de tiempo en tiempo, estos entren en conflicto. Por ello, es importante tomar en cuenta el alcance legal que pueden generar. Ejemplo, Virginia es docente del programa de estudios de marketing y se ha enterado que una colega ya no trabajará en la institución. Ella está pensando en acercarse a Gonzalo, que es el jefe, para recomendarle a un familiar suyo. Cuando estaba a punto de llegar a la oficina de Gonzalo, jefe, se pregunta, ¿estaré haciendo lo correcto? En el conflicto estructural. Son causados por situaciones de desiguales entre la gente o grupos sociales. Se promueven relaciones competitivas en condiciones desfavorables para una u otra parte debido a un desbalance de poder. Ejemplo, Carlos y Bruno son docentes del programa de estudios de administración de empresas. Ambos están desarrollando de forma individual un proyecto de emprendimiento. Carlos también presentó el año anterior un proyecto similar al área y se ha reunido previamente con el encargado de los proyectos, quien es su compañero desde que ingresó a trabajar al instituto, para recordarle su participación. Por otro lado, Bruno recién este año se animó a presentar un proyecto y aún no ha tenido ninguna reunión con el encargado. En el conflicto de valores. Este tipo de conflicto se genera por creencias diferentes e incompatibles,
Está relacionado con los criterios para evaluar ideas y decisiones según las creencias y valores de ambas partes. Ejemplo, los profesores Pablo y Cecilia están caminando por el instituto. Luego ingresan a la sala de docentes. Al dirigirse a la mesa se encuentran dos agendas. En ellas hay fichas de seguimiento, horarios asignados, evaluaciones de estudiantes, entre otros. En el conflicto de relación, es originado por fuertes emociones negativas, prejuicios y estereotipos. Muchas veces se genera por conductas negativas. A menudo algunas expresiones y o acciones de otras personas nos producen molestias al ser interpretadas como perjudiciales. Esto puede llevar a las personas a posiciones de poca, mala o ninguna comunicación, que pueden perjudicar las relaciones con los pares o grupos. Ejemplo, Jaime, durante el último semestre, ha apoyado a José en diversas actividades académicas. Un día, debido a que Jaime no podía dictar una clase, le solicitó apoyo a José. Sin embargo, José le indicó que no tenía tiempo para cubrir su horario. Jaime se sorprendió con esa respuesta y no volvió a apoyar a José en las actividades académicas en las que solía participar. Atención, los conflictos son de diversos tipos y pueden surgir por situaciones diversas. En cualquier organización donde haya interacción entre personas, conviven múltiples actores, por lo que los conflictos siempre están presentes, tal como se evidencian en los ejemplos citados. Asimismo, las personas pueden comportarse de diversas maneras ante situaciones de conflicto. Veremos los elementos del conflicto, de los cuales tenemos situaciones conflictivas, actitudes conflictivas y comportamientos conflictivos. En una situación conflictiva encontramos partes o actores. Partes o actores primarios son los protagonistas del conflicto. Partes o actores secundarios brindan algún tipo de recurso a las partes primarias, como puede ser dinero, objetos, información u otros, es decir, terceros o intermediarios. Objetivos, aquellos que efectivamente desean lograr los actores en conflicto. Asuntos conflictivos, son los temas, puntos o problemas que van a ser materia de discusión durante la solución del conflicto. Posiciones o posturas, es la exigencia que cada actor en conflicto le comunica a su contraparte, la cual, al ser rechazada o no aceptada, produce la situación de conflicto. Intereses, necesidades y posturas, elementos que subyacen a las posiciones, son las verdaderas razones o motivos que hacen que las partes, al sentirse amenazadas, entren en conflicto. Con respecto al segundo elemento que hace referencia a los aspectos subjetivos del conflicto, tenemos los siguientes aspectos. Emociones. Las emociones son una variable constante en un conflicto. Las partes vienen con una carga emotiva o afectiva, producto de una historia conflictiva. Por tanto, las emociones deben de ser manejadas primero antes que cualquier otro asunto, ya que las emociones fuertes evitan que uno piense racionalmente. Percepciones. Cada persona aprecia la realidad de modos distintos, lo cual genera a menudo problemas. En una situación conflictiva, las partes desarrollan una serie de procesos que distorsionan la imagen de su contraparte o la realidad. Finalmente, el tercer elemento está referido a los comportamientos conflictivos que aluden a la forma de comportarse de los involucrados. Así tenemos, competir. La parte solo se preocupa por la satisfacción de sus intereses sin preocuparse porque la otra parte obtenga los suyos. Inacción. La parte renuncia a la satisfacción de sus intereses y no está dispuesto a hacer algo para que la otra obtenga los suyos. Acceder. La parte se preocupa más porque la otra obtenga sus intereses y no obtener los propios. Transigir. Las partes buscan satisfacer sus intereses, pero están dispuestos a ceder algo para lograrlo. Gano algo y pierdo algo. Resolver. Comportamiento colaborativo donde ambas partes trabajan para obtener la satisfacción total de sus intereses.
basado en la guía de acompañamiento del curso Negociación para la Resolución de Conflictos 2019 Superatec del Ministerio de Educación del Perú. Muchas gracias por su atención.